Hola a todos, bienvenidos a la versión en español del curso de actualización en nefritis lúpica dado por la doctora Liz Langstoin, que es profesora de medicina renal en el Imperial College of London. Esta versión en inglés se encuentra en la página de Medscape. En este curso hablaremos sobre el papel de la biopsia renal y la clasificación de la nefritis lúpica, sobre la carga que tiene la nefritis lúpica y el impacto en la vida de los pacientes, las estrategias de tratamiento que existen a la luz de los datos actuales y también la reciente aprobación del uso de belimumab y baclosporina en la nefritis lúpica. Empezaremos presentando un caso. Es una paciente femenina de raza blanca de 24 años de edad. Tiene un historial de diabetes mellitus tipo 1 hace 7 años bien controlada, un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico unos meses antes, que se encuentra en tratamiento con hidroxicloroquina. La paciente empezó desarrollando artralgia, fatiga y alopecia, y posteriormente desarrolló un edema, una disnea y un incremento de la fatiga. En el momento del debut, la paciente tenía un síndrome nefrótico en el cual era evidente una sobrecarga de líquidos e hipertensión severa, y en el momento de realización de la biopsia renal tenía una albúmina sérica muy baja, una relación de proteína creatinina urinaria equivalente a unos 7 gramos, un anticuerpo antinuclear fuertemente positivo, y en ese momento el ADN de doble cadena se encontraba justo por valores encima de lo normal, y el C3, el complemento C3 y C4 se encontraban normales. Ahora, hablaremos un poco de cómo sería el diagnóstico de lupus en un paciente. Esto se basa en los criterios SLEEK. Este tiene 17 criterios, de los cuales el paciente tiene que cumplir 4. Sin embargo, hay algunas condiciones, y es que por lo menos cumpla uno de los 11 criterios clínicos y por lo menos uno de 6 criterios inmunológicos. Es decir, estos 4 criterios no podrían ser solo inmunológicos o solo clínicos. Pero se revisó esta clasificación y se ha visto también que los hallazgos en la biopsia renal de nefritis lúpica, hallazgos compatibles con nefritis lúpica, más positividad de ANA o anti-DNA, podría funcionar como diagnóstico en los llamados criterios independientes. El lupus y la nefritis lúpica son enfermedades que están entrelazadas. Eh, los pacientes nos van a referir síntomas de muchos años de evolución. Sin embargo, estos síntomas son inespecíficos y dificultan el diagnóstico. Y en la parte de prediagnóstico se puede ver que los pacientes van a tener, incluso antes de que esté manifiesta bien la enfermedad, un incremento gradual de los anticuerpos propios del lupus eritematoso sistémico. En el momento del diagnóstico inicial, se ha visto que no van a tener nefritis lúpica entre el 31 o 48% de los pacientes, y que ya van a tener una nefritis lúpica entre el 7 al 31% de los pacientes. Posteriormente, en el seguimiento de los pacientes con lupus, se ha visto que el 90% van a desarrollar nefritis lúpica en 5 años. Y de estos, el 25% terminará con una enfermedad renal terminal, 15 años después del diagnóstico de la nefritis lúpica. Se ha visto que los pacientes que tienen esta enfermedad renal terminal eh, más probablemente son hombres y son personas jóvenes. Por lo tanto, una insuficiencia renal terminal en este periodo de la vida, pues es una muy mala noticia. Ahora es importante saber cuáles son los síntomas y qué es lo que vamos a encontrar como anomalías renales en los pacientes con nefritis lúpica. Primero encontraremos una proteinuria, en lo cual es importante rescatar que el 65% de esta proteinuria va a ser de rango nefrótico. Vamos a encontrar una hematuria microscópica. Esto es difícil de evaluar, puesto que en la mayoría de pacientes con esta patología son mujeres jóvenes, por lo tanto están en edad fértil, y puede interferir un poco con la menstruación. También podemos encontrar cilindros de glóbulos rojos, cilindros celulares, la función renal alterada. Es inusual encontrar una glomerulonefritis rápidamente progresiva. No es tan inusual encontrar la hipertensión, y podemos encontrar anormalidades tubulares como una acidosis. Por lo tanto, podemos decir que tenemos métodos bastante crudos para evaluar la función renal y la actividad de la nefritis lúpica. Vamos a buscar la proteinuria. Esta se puede hacer con un PCR al azar o un PCR en proteína de 24 horas. Siempre los tiempos aquí juegan muchos, pero no habría ningún problema con hacerle con esta regularidad.
hay que tener ciertas consideraciones, y es que una creatinina en serie puede ser muy útil en estos pacientes. Sin embargo, hay que conocer bien la función renal, porque hay que tomar en cuenta la edad y el sexo de los pacientes. Por ejemplo, en una mujer joven en edad fértil, una creatinina normal sería de alrededor de 60 micromoles por litro, y a menudo se ven personas que presentan una creatinina de 80 y 90 y no tienen un grado de disfunción renal. Entonces hay que tener en cuenta que se trata de mujeres pequeñas, sin gran masa muscular, por lo que también se espera una creatinina más baja. Pero se acaban, por ejemplo, de recibir altas dosis de esteroides, pueden incrementar la creatinina. Es importante mencionar que el diagnóstico de una nefritis lúpica necesita indudablemente de una biopsia. La cuestión que surge aquí es con qué frecuencia se debe hacer esta biopsia. Se recomienda una biopsia de inicio. Cuando tengamos una sospecha de nefritis lúpica de nueva aparición, esta se va a evidenciar por compromiso renal, una proteinuria persistente que sea mayor o igual a 5 gramos en 24 horas. También debemos hacer una biopsia cuando exista un brote. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un empeoramiento de la función renal a pesar de que la paciente o el paciente estén recibiendo el tratamiento inmunosupresor o tratamiento biológico correspondiente. Ahora, no es claro cuándo se debe hacer una biopsia si es que el paciente se encuentra en aparente remisión, ya que hay posiciones contrapuestas. La primera es que la remisión clínica no siempre es remisión en la biopsia. Y la segunda es que algunos pacientes que aún mantienen una actividad biológica clínica evidente eh, tienen una remisión histológica. Entonces es un poco contradictorio y no se sabe muy bien si es que se puede o no se puede hacer una biopsia en estos pacientes. Sin embargo, se dice que la biopsia es factible, pero no obligatoria. También es importante que no todas las nefritis lúpicas van a requerir un tratamiento agresivo, ya que las nefritis lúpicas de clase 2 no requieren este tratamiento, y también cuando existen cambios crónicos con poca inflamación, no se van a elevar las dosis, vamos a mantener las dosis bajas, ya que no repercutiría para bien en el tratamiento del paciente. Ahora debemos tocar el punto de la clasificación de la nefritis lúpica. Esta clasificación fue desarrollada en 2003 por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal. Consta de 5 clases, en las cuales la clase 1 es cuando encontramos normal en microscopía de luz. Sin embargo, encontramos depósitos de inmunoglobulina y complemento al hacer la inmunofluorescencia. En la clase 2 vamos a encontrar proliferación mesangial y depósitos mesangiales. En la clase 3 y 4 podemos dividirla tanto en activa como en crónica. En la activa vamos a encontrar anticuerpos depositados en el lado endotelial de la membrana basal glomerular, depósito de inmunoglobulinas y complemento. Aquí ya se recomienda el tratamiento inmunosupresor, en estos dos casos no. En la crónica, la inflamación vascular, la inflamación y cicatrización túbulo-intersticial van a ser evidentes. Y en la clase 5 vamos a encontrar depósitos, pero ya en el lado podocitario o epitelial de la membrana basal glomerular, y va a existir un patrón membranoso típico de depósito de inmunoglobulinas y complemento. Sin embargo, en esta fase también podríamos tener una fase proliferativa. A pesar de ser una clasificación bastante útil, han existido varios desafíos de esta clasificación. Entre sus puntos fuertes podemos mencionar que es una clasificación clara, concisa y funcional, y que eliminó superposiciones confusas que existían en clasificaciones previas. Sin embargo, también tiene falencias. Entre ellas podemos mencionar que las definiciones no están dadas con precisión y que existe un debate por separaciones que se consideran redundantes. Es por esa razón que en 2018 hubo una reunión, un consenso solo de patólogos, no de clínicos, y el objetivo era hacer pequeños ajustes y mejoras en la clasificación. Lo que terminaron haciendo fue eliminar la división entre lo que se llamaba una clase 4 segmentaria y una clase 4 global, porque no se vio que existiera evidencia de que esta clasificación tuviera diferencia en el pronóstico. También se deshicieron de la definición de todo activo, todo crónico o activo y crónico, y se recuperó el concepto de actividad en los índices de cronicidad. Es así que nuestra paciente fue sometida a una biopsia renal en la cual se clasificó con la clasificación actual, no con esta revisión de la que hemos hablado, y
se la englobó dentro de una clase 4G florida, es decir, que las lesiones eran globales en todos sus glomérulos y todo estaba activo. Entonces, no había lesiones crónicas, tenía infiltración de macrófagos en los glomérulos y no había cicatrización intersticial crónica. Entonces, a pesar del deterioro de su función renal, todo en ella se consideraba muy agudo. Aquí nos llega la pregunta de cómo tratar a esta paciente y eso es importante porque queremos que nuestros espectadores se formulen esta pregunta y nosotros lo contestaremos en el transcurso del curso. A favor de esta paciente debemos decir que es una mujer que tiene raza blanca, que no tiene daño crónico y que tampoco se han encontrado semilunas. Ahora se pasará a la forma en que el lupus afecta la vida de los pacientes, ya que tener lupus implica mucho más que simplemente tener nefritis. Se recomienda la publicación de Felten, en donde se analizaron los enormes problemas a los que se enfrentan los pacientes y cómo se necesita realmente un enfoque holístico de gestión. Al observar los resultados informados por estos, no informan sobre su función renal o su enfoque en la urea. Ellos dicen que sienten dolor, cansancio, su función física no es la que debería ser y se ponen ansiosos y deprimidos, especialmente por tener que tomar medicamentos. Hay muchas comorbilidades que son secundarias al tratamiento y secundarias a las diversas manifestaciones de su mismo lupus, y se debe pensar en las mujeres jóvenes sobre la anticoncepción y planificación del embarazo, también sobre las intervenciones no farmacológicas. Por lo tanto, ocuparse de un paciente con nefritis lúpica implica afrontar una amplia gama de problemas que debe abordarse más allá de la intervención farmacológica clásica. Recientemente, ha habido un par de artículos muy buenos que hablan sobre cuáles deberían ser los objetivos de tratamiento para la nefritis lúpica. Lo que se quiere es preservar la función renal a largo plazo, prevenir los brotes renales porque eso minimiza el tratamiento y reduce la morbilidad y la mortalidad. Pero realmente también se desea minimizar la toxicidad asociada al tratamiento, mejorar la calidad de vida relacionada con la enfermedad y controlar el desarrollo de comorbilidades y daños que son irreversibles. Para lograr esto, es necesario minimizar el uso de glucocorticoides para retrasar la progresión del daño orgánico y disminuir el riesgo de infecciones. Se debe disminuir la frecuencia de pacientes que tienen nefritis lúpica refractaria y que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad renal en etapa avanzada. Todavía se necesitan mejores biomarcadores para acelerar el diagnóstico y evaluar la respuesta, de modo que se pueda orientar el tratamiento de manera adecuada, tanto para aumentarlo y disminuirlo. Y simplemente mejorar la comunicación entre reumatólogos y nefrólogos porque todos cuidan a estos pacientes. Hablando sobre el tratamiento de manera más específica, existen pautas que se han actualizado recientemente. Las guías KDIGO de enfermedad renal, mejora de los resultados globales, más recientes publicadas por última vez en 2012, que se actualizaron en 2020 pero que aún no se han publicado. También la guía ERA-EDTA, que es la Asociación Renal Europea, Asociación Europea de Diálisis y Trasplantes del 2019, las cuales difieren. En la guía ERA-EDTA aboga por dosis mucho más bajas de esteroides. Realmente no necesita más de 0.5 gramos de pulso y probablemente no se debería tomar más de 3 dosis de medio gramo. No se debe comenzar con sus esteroides en una dosis superior a 0.5 miligramos por kilogramo por día, la cual puede disminuir con bastante rapidez. Curiosamente, esta guía incluye la opción de agregar un inhibidor de calcineurina, micofenolato de mofetilo y esteroides, mientras que la guía KDIGO aún no lo hace. Pero hay una tendencia general a minimizar los esteroides en las dos, lo cual es muy bueno. Para el mantenimiento, el mofetil-micofenolato es la primera opción. Sin embargo, si una mujer está planeando un embarazo, se deberá comenzar a cambiar con azatioprina. El problema es que las estrategias actuales son muy inespecíficas. Los esteroides, el mofetil-micofenolato, la ciclofosfamida destruyen el sistema inmunológico y tienen muchos efectos secundarios. Realmente se sabe mucho sobre los mecanismos involucrados en la enfermedad y se está llegando a una era de terapia más dirigida. Por lo tanto, los enfoques más nuevos se dirigen a las vías que son de importancia crítica y se centran en gran medida en las células B, ya sea agotándolas o activándolas, con un anticuerpo anti-CD20 para agotarlas o un anticuerpo antifactor de activación de células B, el cual reduce la activación de estas.
o también mediante la lucha contra las células T usando un inhibidor de calcineurina. En el último año se han realizado 3 ensayos positivos en nefritis lúpica. Uno con obinutuzumab, que es un anti-CD20 de acción muy prolongada. La fase 2 fue positiva y la fase 3 se está inscribiendo, la cual se llama regencia. El ensayo Belilumab-Bliss-LN fue exitoso y se ha publicado y demostrado la superioridad del Belilumab sobre el agregado al tratamiento estándar sobre el placebo. Y la voclosporina se ha utilizado en ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3, el cual es el ensayo Aurora, que es un nuevo inhibidor de la calcineurina y muestra superioridad sobre el placebo. Ahora, al hablar de las células B, tenemos un buen número de anticuerpos que se agotan. El rituximab es un quimérico. El ofatumumab está completamente humanizado y el obinutuzumab es un poco una mezcla entre los dos. Se puede prevenir la activación usando belilumab, que es un anticuerpo antifactor de activación de células B. Muchos médicos han estado utilizando rituximab como un agotador de células B durante algunos años, pero el ensayo lunar no mostró superioridad de rituximab sobre el placebo agregado a mofetilmicofenolato y esteroides. En 2018 se publicó un análisis que mostró que si realmente lograba agotar las células B, en realidad este respondía, y la respuesta en la semana 52 fue del 40% en comparación con solo el 27% en aquellos que no se agotaron. Y el problema es que rituximab es moderadamente eficaz para agotar, pero lleva bastante tiempo, y la mayoría de los pacientes habrían recuperado sus células B a los 6 meses. Por lo tanto, hubo muchas razones por las que rituximab no funcionó en este ensayo lunar, en parte debido al tamaño del ensayo, pero probablemente debido a un agotamiento inadecuado. El obinutuzumab abierto es un agotador que funciona mejor, agotando el tejido, las células B y las células B periféricas de manera más rápida y durante más tiempo. Se compara el porcentaje de células B positivas para CD19, en donde el obinutuzumab está casi completamente agotado en la semana 2, mientras que rituximab tarda 12 semanas en hacer esto. Y a las 24 semanas, los pacientes con rituximab ya están repletos, mientras que al año, los pacientes con obinutuzumab permanecen agotadas las células B. Por lo tanto, el ensayo Nobility fue un ensayo controlado aleatorio de la fase 2 que analizó obinutuzumab frente a un placebo agregado al estándar de atención con mofetilmicofenolato y prednisolona. Y solo miraron la clase 3 y la clase 4. Tuvieron un periodo de doble ciego de 104 semanas e inicialmente solo informaron sobre la semana 52 y la semana 76. Excluyeron la fase 5 pura y debieron tener una proteinuria grama al principio. También excluyeron a los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva o con una tasa de filtrado glomerular baja o más del 50% de los glomérulos con esclerosis. Su punto final primario fue la respuesta renal completa en la semana 52 y con puntos finales secundarios claves obvios, incluida la respuesta renal general, había un nivel alfa preespecificado de 0.2. En la semana 52, tenían un delta entre un grupo de placebo y un grupo de obinutuzumab del 12%. Esto mejoró al 22% en la semana 76. Por lo tanto, esta fue la proporción en remisión renal completa en estos puntos de tiempo, la cual requería de una PCR urinaria de menos de 0.5, una creatinina sérica menor que el límite superior de la normalidad de laboratorio o menos del 115% de la línea base de los pacientes e incluyó también sedimento urinario. Observó la respuesta renal parcial y se mostró superioridad. Luego se informó más recientemente sobre los 102 pacientes que completaron 104 semanas de seguimiento. Habían pasado 18 meses para estos pacientes desde que habían tenido un tratamiento previo con obinutuzumab. Entonces, esto solo se mantuvo con mofetilmicofenolato y esteroides. El obinutuzumab en la semana 52 con un 35%, en la semana 76 con un 40% y en la semana 104 con un 41% y remisión renal completa, que fue superior al placebo. También hubo mejora en la tasa de filtración glomerular estimada, la PCR urinaria y la serología. Lo que es importante, a pesar de agregar un agotamiento de células B, hubo menos glucosa media estimada en los pacientes que tenían obinutuzumab que en los que tenían placebos. También existieron menos muertes, lo cual es extremadamente optimista, y se espera que la fase 3 lo confirme.
Por lo tanto, Nobility cumplió con sus criterios de valoración primarios y secundarios. El obinutuzumab produce beneficios clínicamente significativos sobre la atención estándar solo en la respuesta renal a los 2 años. Hubo mejoras significativas en la serología y la proteinuria y dio como resultado una depresión rápida y completa de células B sin un aumento de glucosa media estimada, infecciones graves o muerte. El otro gran estudio que se realizó para informar y llevar a cabo la aprobación de belimumab para el tratamiento de nefritis lúpica por parte de la FDA es el estudio BLISS-LN, el cual se desarrolló en el año 2011 y mostró o informó sus resultados el año pasado. Este estudio cambió su criterio de valoración principal antes del final de finalizar el estudio. Esto creó una controversia un poco grande. Como dije, este criterio de valoración primario fue evaluado a 2 años y evaluaba la respuesta renal de eficacia primaria. Este estudio también incluyó a pacientes con nefritis lúpica clase 3 o 4 o clase 5 pura. También se estratificó por régimen de inducción y mantenimiento, debido a que se permitió elegir entre Eurolupus o micofenolato de mofetilo y esteroides según la raza a cada uno de los pacientes. También hubo una reducción obligatoria de esteroides a por lo menos 10 miligramos sobre decilitro, ya que si es que no cumplían este criterio durante las primeras 24 semanas, se descartaba dichos estudios. Y aparte de esto, también se analizaron diversos criterios de valoración secundaria, como son los que se ven aquí. El estudio BLISS-LN mostró grandes respuestas positivas. Fue un estudio al final realizado con 448 pacientes, de los cuales 88% eran mujeres. 58% de ellos tenían nefritis lúpica clase 3 o 4 y la media del filtrado glomerular eficaz era de 100 ml por minuto por 1.73 de superficie corporal. Se puede ver aquí que el resultado principal del estudio es que a las 104 semanas hubo superioridad de belimumab sobre el placebo. Esta fue una respuesta menos estricta que la respuesta renal completa, pero que también mostró una mejoría. Por lo tanto, se dice que la respuesta renal de eficacia primaria tenía un 46% más de probabilidades de lograrse y de mantenerla en la semana 104, si se comparaba el belimumab frente al placebo. Y que también hubo una tasa mucho mayor de 58% de lograr una respuesta renal completa si se tomaba belimumab en relación con el placebo. También fue importante este estudio debido a que se pudo evaluar la respuesta hacia si el paciente tenía la posibilidad de desarrollar una nefropatía o de simplemente morir con el tratamiento mantenido con belimumab. Así es que mientras en los pacientes que se obtuvo este tratamiento mantenido, se vio que era mucho menos probable que tuvieran un efecto relacionado con nefropatía o muerte si se tomaba belimumab en relación con el placebo. Y eso se debe a que el grupo placebo, que es este que está en azul, realmente tuvo tasas bastante más altas en el empeoramiento de la función renal y en la aparición de proteinuria, mientras que esto se redujo en casi la mitad en el grupo de belimumab, en un 49% para ser exactos. Estos fueron resultados impresionantes durante un periodo prolongado de tiempo. Bueno, en resumen, para resumir el estudio BLISS-LN, se dice que el belimumab produce un mejoramiento en lograr y mantener una respuesta renal sostenida, que se evalúa mediante la respuesta renal de eficacia primaria y una respuesta renal completa mucho más alta con belimumab que con el placebo.
El belimumab redujo significativamente el riesgo de sufrir nefropatía o muerte en la semana 104 versus el placebo. Se obtuvo también un mejoramiento de la respuesta renal en el contexto de que se pudo haber reducido la utilización de corticoides a largo plazo después de la fase de inducción, ya que, como vimos, se reducía en 10 miligramos sobre decilitro alrededor de la semana 24. Sin embargo, este estudio no encontró nuevos signos de seguridad en la población con nefritis lúpica comparado con la seguridad de belimumab en la población con LES. Bueno, entonces ahora, ya que el belimumab es un medicamento que tiene licencia, la pregunta es, ¿cómo cambiará el estudio BLISS-LN y la utilización de belimumab en la práctica clínica? Bueno, se ha visto que existen pacientes que tienen beneficios renales al usar belimumab a pesar de tener un lupus extrarrenal, es decir, que no tiene una nefropatía lúpica como tal. Se ha planteado la duda de si añadir belimumab y prednisona es beneficioso si se mantiene el micofenolato de mofetilo. No se sabe a ciencia cierta si es mejor el micofenolato de mofetilo en comparación con ciclofosfamida, pero se ha visto que la combinación de belimumab y ciclofosfamida es menos beneficiosa en comparación si se le combina con micofenolato de mofetilo. Entonces, por eso es más recomendable combinar belimumab con micofenolato que con ciclofosfamida. Sin embargo, ahora aparece otro enfoque terapéutico muy interesante que se está dando en la población médica y es la combinación de belimumab con rituximab. Sabemos que si las células B se agotan, terminará con niveles más altos de factor activador de células B. Entonces, a lo mejor este aumento del factor de activador de linfocitos B promueve la producción de más células B activas. Es la duda que se plantea la combinación de estos dos fármacos. Es por eso que han aparecido diversos estudios, como lo son Beat Lupus y Calibrate Trail, los cuales se han publicado y sugieren que la combinación de belimumab y rituximab es segura y que también podría ayudar a que el repertorio de células B se vuelvan aún más favorables en el resultado del paciente. Últimamente ha aparecido este otro estudio que es el SIGN-BioC, que en realidad es un estudio que se encuentra actualmente en fase 2 y ha sido desarrollado por el doctor Onno en Leiden, el cual, sigue este régimen en el cual se pone dosis estándar de micofenolato de mofetilo y prednisona con metilprednisona, seguido de una dosis de belimumab, el cual se va a encargar de movilizar las células B de los tejidos para luego recibir 2 dosis de rituximab que agotarán las células B. Luego se continúa con una dosis a largo plazo de belimumab con el objetivo de detener su inmunosupresión no dirigida. Esto realmente es un estudio muy interesante y se espera alcanzar la finalización del mismo y los resultados posteriores a este. Bien, si hemos hablado de belimumab y rituximab, ahora estamos ante otro tipo de fármacos como son los inhibidores de la calcineurina. Estos fármacos se han usado durante un largo tiempo desde el punto de vista nefrológico, ya que se han estado usando en trasplantes muchos años. Y esos incluyen a la ciclofosfamida y el tacrolimus. Sin embargo, estos fármacos tienen estos detalles, ya que pueden llegar a ser nefrotóxicos. Hay que estar midiendo los niveles de tacrolimus y ciclofosfamida constantemente.
llegan a ser muy diabetogénicos, especialmente tacrolimus en combinación con prednisolona, y la ciclofosfamida causa hirsutismo e hiperplasia gingival, además de que generalmente no es tolerada por mujeres jóvenes con lupus. Bien, la actividad de los inhibidores de de la calcineurina involucra dos mecanismos separados, ¿ya? El primer mecanismo es que la inhibición de calcineurina reduce la actividad de las citocinas, impidiendo que se produzca interleucina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, impidiendo que se produzca la respuesta celular inmunomediada y obviamente impidiendo que se produzca el daño tisular. Mientras que también tiene una acción directa en la cual actúas directamente sobre el citoesqueleto de los podocitos, protegiéndolos así, o estabilizando, mejor dicho, este citoesqueleto y al final protegiéndolo contra la proteinuria. Pues bien, dentro de los nuevos fármacos que se encuentran dentro de estos inhibidores de la calcineurina se encuentra la voclosporina, el cual es un fármaco que tiene una consistente dosis-respuesta y por tanto no hay que estar evaluando tanto sus niveles séricos en comparación con tacrolimus y ciclofosfamida. Y su potencial de eliminación no requiere un monitoreo terapéutico potente como tal. Se cree también que puede llegar a ser más potente en comparación con otros inhibidores de la calcineurina como son la ciclofosfamida. Es por eso que se desarrolló un estudio, que es el estudio Aurora, el cual ha estado teniendo resultados muy positivos, en realidad, ya que evalúa la eficacia del tratamiento en la semana 52 en relación con la respuesta renal. En este estudio se dio voclosporina 23.7 miligramos 2 veces al día y se le evaluó con un grupo control que se le dio el placebo más el micofenolato y esteroides. También en este grupo se fue dando dosis de corticoides que comenzaron primeramente con un máximo de 1 gramo de metilprednisolona al principio y con tan solo 20 a 25 miligramos de prednisolona al día, dependiendo si estaba por encima o por debajo de 50 kilogramos del paciente. Finalmente se redujo a 2.5 miligramos por día para la semana número 12, que es probablemente la reducción más rápida publicada actualmente. Y se cumplía tanto los criterios de validación de eficacia principal como los secundarios. Dentro de los criterios de validación principal se encuentra que la respuesta renal debía haberse evaluado a la semana 52 y se evaluaba esta respuesta renal mediante la reducción de la proteinuria para por lo menos 0.5 gramos o menos, además de mantener esta reducción de esteroides y así progresivamente. Como se puede ver en el gráfico de aquí, se logró en la semana 52 una reducción del 40.8% en comparación del 22.5% del grupo control. Y lo que es más importante, llegaron más rápido a estos valores. Se concluye evidentemente que la voclosporina fue más rápida en reducir la proteinuria en primer lugar y era más probable que estuviera en remisión parcial o tuviera una respuesta renal completa a las semanas 24 y 52 en relación con el control. En conclusiones, se puede evaluar, o se dice, mejor dicho, que el perfil riesgo-beneficio observado en Aurora, que fue un estudio que se evaluó en 357 pacientes, confirmó el efecto del tratamiento observado en el estudio fase 2. Las probabilidades de lograr una respuesta renal con voclosporina en la terapia fueron de 2,5 veces mayores que las del control, mientras que se mantenía un perfil de seguridad comparable.
Nuevamente, no hay señales de seguridad y eso también fue comprobado en enero por la FDA para el tratamiento de la nefritis lúpica. Sin embargo, el estudio Aurora cambiará la práctica clínica. Actualmente, bueno, los nefrólogos simplemente tomarán este estudio como luz verde para seguir usando el tacrolimus, ya que se ven más familiarizados con estos. Pueden medir los niveles séricos con regularidad y además ya se han venido usando en pacientes trasplantados según las directrices europeas, las cuales también proponen la combinación como una posible opción de primera elección. Los reumatólogos pueden esperarse a que los estudios de voclosporina sigan avanzando y den sus resultados finales, ya que ellos no están tan familiarizados con usar agentes inhibidores de la calcineurina como es el tacrolimus, siendo para ellos más sencillos usar fármacos más seguros, entre comillas, como son la voclosporina. Sin embargo, se plantea la duda de si es que solo se está acelerando la remisión de la enfermedad al bloquear, o mejor dicho, al estabilizar los podocitos, o si realmente los inhibidores de la calcineurina producen un beneficio a largo plazo. Y finalmente, bueno, se va a necesitar estudios de biopsias repetidas para evaluar qué está sucediendo en el riñón a nivel microscópico. Ahora vamos a hablar de estrategias de dosificación de glucocorticoides para la nefritis lúpica. Como ya se ha venido mencionando, durante demasiado tiempo se ha dado glucocorticoides a dosis demasiado altas y realmente ya es hora de cambiar ese paradigma. El estudio Aurora ha sido de gran ayuda para eso. Y por tanto, las estrategias de dosificación de glucocorticoides para la nefritis lúpica son ahora de especial preocupación, ya que si se administra muy poco, puede producir más brotes de nefropatía lúpica que finalmente terminaría empeorando el daño renal. Y si es que se da dosis muy altas y muy prolongadas, pueden causar daño de órganos relacionados a glucocorticoides. Es por eso que, bueno, el principal daño que es causado por el uso crónico de glucocorticoides es a daño extrarrenal. Por lo tanto, se debe buscar un equilibrio para mantener una remisión rápida y prolongada a dosis acumulativas y bajas, minimizando el riesgo de daños. Y creo también que el belimumab ofrece una ventaja real ahí, ya que parece ser bueno para prevenir estos brotes, a pesar de reducir lo más posible los glucocorticoides a dosis extremadamente bajas. Ahora vamos a señalar unos datos del estudio Aurora en comparación con otros estudios que usaban glucocorticoides a dosis más altas, ambos en los grupos placebo. ¿Ya? Los grupos placebo que se encuentran aquí también se les había dado micofenolato más los esteroides a dosis baja. Como se ve, a la semana 24, en el estudio Aurora, se obtuvo 19.7% de tasa de respuesta completa en relación con los 8.5% de tasa de respuesta del estudio ALMS, el cual usaba dosis alta de esteroides. Es por eso que el estudio Aurora, evidenció que la reducción radical de esteroides estaba comparable a resultados con otros estudios con productos biológicos como lo son la biclosporina y el balimumab. Además, se puede considerar que las guías CADINGO pueden incluir un régimen de corticoesteroides en dosis reducidas durante el tratamiento inicial de nefropatía lúpica activa. Entonces, ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, primeramente, la guía europea CADINGO está desactualizada, la cual deberá irse actualizando a medida que se publiquen los nuevos ensayos. Como se vio, la adición de
voclosporina o belimumab a la semana 52 resulta en una buena, completa y hasta parcial respuesta de la función renal. Sin embargo, se necesita evaluar mejores blancos de tratamiento, los cuales permitan mantener una respuesta sostenida y reducir así los daños o los efectos adversos de los mismos. Es por eso que se está esperando con gran interés un estudio que se está haciendo actualmente de obinutuzumab. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a la paciente? La paciente, como sabíamos, tenía una nefritis lúpica severa, con clase 4, la cual ya estaba alcanzando un estado nefrótico con aumento de volumen e hipertensión severa y un daño renal considerable. Es por eso que se pidió, o se hizo, mejor dicho, un cambio de paradigma radical, en lo cual cesó rituximab como tratamiento principal, más pulsos de metilprednisolona con una dosis de micofenolato de mofetilo, la cual existen dos regímenes que se pueden usar, adicional a este régimen de rituximab más micofenolato, el cual es el rituximab, en el cual el paciente nunca recibe ningún tipo de esteroide por vía oral de mantenimiento, ni al inicio ni después. Y Retuxi Rescue, en el cual el paciente ya ha venido tomando un esteroide por vía oral de mantenimiento, pero no se le va a aumentar para nada esta dosis terapéutica. Los resultados de la paciente fueron muy prometedores. Entró en remisión completa a las 7 semanas con este régimen de rituximab, en el cual ella nunca tomó esteroides por vía oral. Su función renal se había normalizado casi por completo. Ella se casó, recibió consejería de embarazo para cambiar su micofenolato de mofetilo hacia atropina y tuvo un embarazo exitoso. Y 6 años después, todavía seguía sin tomar ningún esteroide por vía oral, además de que permanecía en mantenimiento con azatropinas, mientras completaba su próximo embarazo. Ella tenía la función renal prácticamente conservada hasta el momento de su segundo embarazo. Y bueno, eso da el contexto de que la mayoría de pacientes pueden llegar a una función renal adecuada sin un tratamiento tan agresivo como puede ser la ciclofosfamida y esteroides a altas dosis. Sin embargo, no hay lugar a la complacencia. En promedio, más del 50% de pacientes no logran tener una respuesta al año de tratamiento. Esto nos deja dudas como son las siguientes. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? ¿Cuándo es seguro retirar el tratamiento? ¿Y cuál es el tratamiento adecuado para cada uno de nuestros pacientes en particular? Es por eso que se necesitan de mejores marcadores moleculares para encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente con nefropatía lúpica. Al igual que es necesario elegir la combinación de tratamiento adecuada en el momento adecuado para maximizar la eficacia y minimizar la toxicidad del paciente, brindándole así una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, como observaciones finales se puede tener que la nefritis lúpica afecta negativamente la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Es por eso que las estrategias de tratamiento deben estar dirigidas a maximizar la eficacia y minimizar la toxicidad del mismo. Esto teniendo en cuenta que tenemos muchas opciones para elegir y que la mayoría seguiría un tratamiento más conservador, eligiendo o comenzando con el micofenolato de mofetilo, ciclofosfamida y posiblemente esteroides. Pero como hemos visto, hay otras líneas terapéuticas que podemos seguir. En cuanto a la planificación del tratamiento adecuado para cada uno de los pacientes, se debe tener en consideración los siguientes parámetros. Primero, la adherencia, ya que se ha visto que los regímenes intravenosos tienen claras ventajas frente a tratamientos por vía oral. Se debe pensar en el embarazo, ya que si es que la paciente tiene planificado embarazarse, el tacrolimus puede ser una opción atractiva. Y finalmente se debe evaluar si la función renal está deteriorada, ya que probablemente se preferiría belimumab
a un inhibidor de la calcineurina. ¿Será acaso el tacrolimus una alternativa mucho más barata a la voclosporina? No se sabe, ya que las preparaciones diarias de tacrolimus también pueden resultar muy atractivas, pero a la vez muy caras. Pero finalmente el mensaje clave que quiero dejar con esta presentación es que no hay excusa para no minimizar radicalmente los esteroides, ya que se ha visto que puede dar más efectos adversos que beneficiosos las dosis altas de los mismos. Con esto, muchas gracias. Esta es una presentación de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina y Cirugía, y fue traducido por Francisco Coronel, Doménica Crespo y Josué Curaya.